en este horario, este día, ¿ya? El tema de hoy es un tema bastante específico, por lo tanto también se reduce un poco, es más concentrado. Se parece mucho a la presentación inicial cuando hablamos de el reflejo vestíbulo ocular y cómo estaba asociado el deterioro según el envejecimiento. Es un tema muy, muy específico. Y el objetivo de esto es poder pasar por algunos puntos importantes eh, de la evaluación del reflejo vestíbulo ocular y cuál es la importancia clínica finalmente de las sacadas correctivas dentro del examen de VEGIT. Bueno, obviamente vamos a comenzar con una pequeña reseña muy, muy somera de lo que es la fisiología, ¿cierto? La fisiopatología del reflejo vestíbulo ocular. Todos los que están conectados cuentan con una base de otoneurológica, por lo tanto no es tan necesario, ¿cierto?, ahondar en ello. Vamos a hablar sobre dos paradigmas, paradigma HIMP y CHIMP, que lo podemos aplicar dentro de nuestra clínica a través de nuestros equipos. Es importante poder ir diferenciando cuál es la normalidad, cuándo un examen está alterado, cuál es el valor finalmente que tienen estas sacadas correctivas en cada uno de estos paradigmas. Y en este último periodo se han ido desarrollando algunas estrategias, algunos algoritmos que nos permiten finalmente esta medición tan cualitativa nos ha permitido ir objetivando finalmente estas sacadas correctivas y vamos de la puntuación PR o PR score, que es un, una que se hace de la agrupación de las sacadas correctivas. Bueno, de manera súper general, ¿cierto? Nuestro cerebro cuenta con diferentes movimientos oculomotores que nos permiten finalmente mantener una estabilidad del objetivo, una estabilidad visual dentro de estos movimientos oculomotores esenciales. Contamos con nuestro reflejo vestibulocular, ¿cierto? Que de todos ellos es el más antiguo, el más básico, el más rápido, que alcanza con una conexión de 3 neuronas a aproximadamente entre 5 a 7 milisegundos, como máximo 10. Tenemos también movimientos oculomotores de seguimiento, tenemos sacadas, tenemos el reflejo optoquinético y movimientos de emergencia. Todos ellos van a ir actuando dependiendo del contexto, dependiendo de la escena visual en la cual nos encontremos. Pero todos ellos finalmente van también a contribuir, como mencionaba, a un objetivo en común, que es limitar el deslizamiento de la imagen de nuestro objetivo de interés en el punto de mayor agudeza visual dentro de nuestra retina, que es la fobia. Así entonces, nuestro reflejo vestíbulo ocular nosotros lo podemos reconocer en la clínica al evaluar de manera básica a través del HIT, ¿cierto? Ubicándonos delante del paciente, pidiendo que mantenga su estabilidad visual, que mantenga su mirada en nuestra nariz, en nuestros ojos, y realizando impulsos aleatorizados, randomizados, de alta aceleración y con una angulación de aproximadamente unos 15 a 20 grados. Entonces, así es como nosotros podemos ir conociendo de manera clínica, sin cierto, un equipo de por medio, cómo está funcionando el reflejo vestíbulo ocular de nuestros pacientes. Ahora, si nosotros nos imaginamos finalmente los vestíbulos de cada lado, ¿cierto? De cada oído, tenemos que tener en conocimiento de que cada vestíbulo mantiene un tono basal, mantiene aproximadamente una tasa de disparo de unos 100 pic por segundo. Por lo tanto,
tenemos que tratar de romper finalmente esa despolarización con impulsos rápidos, con impulsos que sean, como decía, de alta aceleración. Un reflejo vestíbulo ocular normal le va a permitir al paciente, a la persona, mantener la expresión visual en el objetivo de interés, que en este caso, como lo mencionaba, va a ser nuestra nariz o nuestros ojos, al momento de hacer un impulso, en este caso hacia el lado derecho, vamos a lograr una activación del lado hacia donde se gira, en este caso el lado derecho, y es muy importante, es vital, como mencionaba, un impulso de alta aceleración, ya que la inhibición aquí también va a jugar un rol importante. A pesar de que los canales semicirculares se activan y actúan de manera coplanar, entre mayor sea la aceleración de nuestro impulso, vamos a poder obtener una respuesta mucho más unilateral o mucho más específica por canal. Entonces, es vital poder hacer impulsos randomizados que no sean predecibles para el paciente y de una eh, alta aceleración. ¿Ya? Entonces, veíamos recién cómo funciona nuestro reflejo vestibulocular en condiciones normales. Ahora, si nos imaginamos que existe una lesión de este mismo lado, del lado derecho, si logramos quizás observar en la imagen, incluso el tono basal del lado derecho está un poquito más bajo, ya está bajo los 100. Esto ya no, quizás en la clínica nos podría estar mostrando quizás alguna especie de nistagmo espontáneo al crearse esta simetría de los tonos basales, y cuando nosotros realicemos finalmente nuestro impulso, vamos a ver que nuestro reflejo vestíbulo-ocular deteriorado no va a ser capaz de mantener la fijación visual en el objetivo de interés, y los ojitos se van a ir junto con el movimiento cefálico, junto con el impulso. Y para poder entonces retomar el objetivo es que debe realizar una sacada correctiva. Entonces, una sacada correctiva va a ser aquel movimiento ocular que nos va a permitir refijar, traer nuevamente el punto de interés a nuestro punto de mayor agudeza visual, que es nuestra fobia. Ahora, dentro de estas sacadas correctivas, nosotros tenemos diferentes tipos. Tenemos sacadas correctivas tipo covert y overt, eh, que las podemos objetivar a través de nuestro examen de BHIT, a través de nuestro video Head Input Test. Las sacadas covert, por un lado, se generan durante el movimiento cefálico, por lo tanto, al nosotros hacer un hit clínico va a ser imposible poder observarlas, mientras que lo que vamos a tener visible van a ser aquellas que se generen posterior al impulso cefálico. Una vez que el impulso cefálico cesa, vamos a poder ver ese movimiento de corrección. Por lo tanto, se nos pueden estar escapando muchos hallazgos, muchas sacadas que quizás no están siendo apreciadas por una falta eh, del equipo, ¿cierto? Ahora, estas sacadas correctivas, no se sabe a ciencia cierta quién las está generando. El origen es un poco controversial. Eh, Sabemos que existen una contribución de la parte vestibular y posiblemente también del área visual. Son quizás las dos contribuciones quizás más importantes. Se ha planteado también que podría estar participando información sensitiva, propioceptiva, cervical, pero al día de hoy de lo que se tiene mayor certeza es que las sacadas tipo covert podrían tener un origen de tipo vestibular. En el caso de hipofunciones unilaterales, posiblemente estén siendo generadas por el oído sano.
En las vestibulopatías bilaterales posiblemente, si es que aparecen, puede ser por alguna función remanente, eh, alguna función remanente de los vestíbulos, pero en su gran mayoría, por la latencia que presentan, incluso se ha pensado que también podría tener relación con los centros de almacenamiento de velocidad, ¿ya? Mientras que las sacadas over, hay muchos estudios en la actualidad que apuntan a que podría tener una contribución el sistema visual de refijación en su aparición, ¿ya? Entonces, sacadas covert, mucho más, una mayor tendencia posiblemente a un origen vestibular, y las sacadas overt, vestibular y posiblemente visual. Ahora, ¿cómo evaluamos finalmente estas sacadas correctivas? Bueno, el equipo ICS Impulse, dentro de sus 5 módulos de evaluación, cuenta con la medición, ¿cierto?, del paradigma HIM, que es el clásico evaluación del reflejo vestibulocular, y recientemente, en el año 2016, se comenzó a estudiar el paradigma CHIM, que es finalmente todo lo contrario, es la supresión del reflejo vestíbulo ocular. Ahora, estos dos paradigmas se encuentran en el equipo de ICS Impulse y presentan gráficas similares, se van a presentar de manera similar, por lo tanto es bastante amable al momento de visualizarlo. Vamos a tener una ventana en tiempo real donde vamos a poder ir observando si nuestros impulsos están siendo bien ejecutados, el plano en el cual nos encontramos, vamos a poder tener una visualización de nuestro último registro, vamos a tener un cuadro de ganancia, vamos a poder estar observando cómo se comportan los planos coplanares, vamos, como se observa acá, a ver, creo que, sí, se ve la flechita. Acá tenemos el registro, ¿cierto? El playback, para una vez que ya se ha realizado la evaluación, podemos ver el video del registro, el video de la evaluación, y ver si posiblemente quizás apareció algún artefacto, quizás perdimos, por ejemplo, el foco de la pupila, o quizás hubo un parpadeo y queremos estar seguros de lo que te estamos informando, podemos recurrir a este video playback para volver a la evaluación que hemos realizado. Ahora, con estos dos paradigmas, tenemos un video donde los iremos conociendo, los iremos visualizando. HIM, como les decía, es clásico, donde el paciente debe mantener la fijación en un objetivo. Y CHIMP, que es todo lo contrario, es la cancelación del reflejo vestibulocular, donde el paciente debe seguir el objetivo, ¿ya? Aquí entonces lo normal, lo esperable sería en un sujeto normal, voy a volver a colocar el video, es que en HIM no existan sacadas de tipo correctivas, mientras que en el paradigma CHIMP la normalidad va a ser apreciar, presenciar, ¿cierto? Registrar las sacadas correctivas. Ahí está, ¿cierto? Al otro lado, y vuelve a aparecer. Ahí sí. Bueno, y acá podemos apreciar, ¿cierto? En nuestro registro, en nuestro trazado, el paradigma HIM, ¿cierto? Cómo nuestro reflejo vestíbulo ocular, cómo nuestro impulso cefálico, el movimiento ocular, va totalmente
superpuesto al movimiento cefálico, ¿ya? Ahí aparecen algunas sacadas de tipo correctiva, posiblemente de origen visual, pero nada de tipo vestibular. Y en chimp presenciamos entonces estas sacadas correctivas, lo cual nos están indicando normalidad. Y si observamos acá, los valores de ganancia son totalmente normales. Se ha mencionado que en chimp, como también nos entregan valores de ganancia del reflejo vestibular, podrían ser un poquito más bajas en comparación con GIMP, ¿ya? Pero no hay una diferencia tan significativa en ello. Ahora lo vamos a ver con un sujeto. Si se fijan entonces en esta correa, tenemos un láser donde el paciente debe seguir la luz que se proyecta. Y vamos viendo cómo ejecuta la sacada correctiva. Ahí lo vemos en cámara lenta, lo cual nos indica entonces que está totalmente normal. Y ahí vuelve a ejecutar una sacada correctiva. Espero que lo puedan estar apreciando en sus... Y el otro paradigma, ¿cierto? Paradigma HIMP, donde el paciente conserva, mantiene la fijación ocular en el objetivo, donde no existe entonces sacada correctiva. Ahora vamos a apreciar ambos paradigmas, pero con una lesión bilateral. Vemos chip entonces en cámara lenta, el mismo video, ¿cierto? Donde debiésemos esperar una sacada correctiva, no existe, ¿ya? Existe una función residual del lado izquierdo, aquí vamos a ver, donde existe una pequeña sacada correctiva, ¿ya? Una lesión bilateral obviamente no va a ser simétrica totalmente, existe una función residual, ¿ya? Y acá estamos viendo el otro paradigma, paradigma HIM, entonces, donde para poder mantener la fijación visual, el paciente, el sujeto, debe realizar sacadas correctivas para volver a fijar. Lo vemos en cámara lenta, los ojos se van junto con el impulso y deben retomar el objetivo. Entonces, acá lo vemos en los gráficos. Tenemos una hipofunción vestibular unilateral, donde en nuestro paradigma HIMP vamos a tener nuestro lado alterado, lesionado. Vamos a obtener acá unas sacadas correctivas tipo cover, ¿cierto? Que están durante el movimiento cefálico, y también aquí apreciamos sacadas tipo over, ¿ya? Que son visibles. ¿Se escucha bien, Caro? Sí, se escucha bien. Sí, Sí, perfecto. Perdón, es sí, que acá me estaba prosigue. avisando que mi conexión era inestable, pero perfecto, Sí. continúo. Entonces, en el paradigma KIMP, la presencia de sacadas correctivas nos está acusando una alteración. Mientras que en el paradigma CHIMP, donde nosotros debiésemos esperar la presencia de sacadas correctivas para indicar normalidad, vemos que el lado sano, el lado derecho, presenta las sacadas correctivas, pero nuestro lado izquierdo las presenta reducidas, las presenta en una menor cantidad y con menor amplitud, lo cual son finalmente dos evaluaciones que se complementan entre sí. Si comparamos los valores de ganancia, andan ambos muy similares.
Ahora, ¿qué ocurre en una hipofunción vestibular bilateral? Entonces, aquí vamos a apreciar que tenemos una función deteriorada en ambos de manera muy similar, una ganancia en el lado derecho de 0,29 y 0,36, y en comparación con el paradigma CHIM 0,21 y 0,28, son ambos muy similares. En el paradigma HIMP tenemos la presencia de sacadas correctivas en mayor cantidad o en mayor presencia tipo eh, over, ¿ya? Posterior al movimiento cefálico, y esto es lo que finalmente podría estar, ¿cierto? Validando lo que mencionamos al principio o lo que se está planteando es que posiblemente las sacadas tipo covert tengan un origen vestibular, como en este caso tenemos un deterioro del bilateral de la función vestibular, entonces estas se reducen o las sacadas correctivas que aparecen pueden ser entonces de una función residual de los vestíbulos. ¿Ya? Presencia de sacadas indica alteración, ausencia de sacadas correctivas en Paradigm Chimp donde debiésemos esperar, ¿cierto? Ahora, si nos remontamos, entonces viajamos al pasado y aquellos que estuvieron presentes en la charla anterior de artefactos, ahí mencionamos que existían ciertos dos parámetros de medición. Existían los valores de ganancia y existían la parte cualitativa, que era la observación, el registro de estas sacadas correctivas. Eh, Quizás la parte más funcional de nuestro reflejo vestibulocular venga siendo las sacadas correctivas, porque finalmente es una respuesta de nuestro sistema para poder lograr compensar ese déficit que ha ocurrido en nuestros vestíbulos versus, ¿cierto?, la ganancia. Entonces es una respuesta mucho más funcional de nuestro paciente, de nuestro usuario. Y bueno, los artefactos igual es importante poder destacarlos, ya que estos también pudiesen, como vimos en esa presentación, engañarnos muchas veces, llevarnos a un error diagnóstico. Hay algunos tipos de artefactos que simulan o podrían hacer parecer sacadas correctivas, o bien producto de la presencia de artefactos, las ganancias y la presencia de sacadas se vea dificultada. Mencionamos al inicio sobre estos estudios que han buscado poder objetivar finalmente las sacadas correctivas. Una cuestión que es tan cualitativa o representativa de la funcionalidad, tratar de hacerla objetiva a través de un coeficiente de variación temporal donde lo que se busca finalmente es que en cada impulso, en cada evaluación, superponer temporalmente las sacadas que se vayan generando. Así entonces, una puntuación cercana a cero estaría indicando una agrupación temporal de las sacadas correctivas versus una puntuación cercana a 100 estaría hablando de una dispersión de las sacadas correctivas. Pero mejor, ¿cierto? Es a través de una imagen eh, es mucho más representativo. Vemos acá entonces la organización que tienen nuestras sacadas correctivas de manera temporal. A través de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta evaluación o impulso, se observa que temporalmente se genera, se provocan sacadas correctivas, lo cual nos estaría hablando de una agrupación de las sacadas con una puntuación, como decía, cercana a cero. Mientras que eh, un registro desordenado de las sacadas nos estaría dando una puntuación mucho más elevada. Ahora, ¿cuál es lo relevante de esto finalmente? Es que nos está dando
reflejo de nuestra función vestibular. Nos está diciendo cómo se está comportando nuestro vestíbulo, qué está ocurriendo dentro de nuestro vestíbulo. Las sacadas correctivas, agrupadas, son más representativas de procesos compensatorios, mientras que las que se encuentran desorganizadas representan quizás un proceso interno mucho más agudo. Ahora, este estudio de este algoritmo, hay varios que lo han estado colocando a prueba. Hay algunos estudios asiáticos, japoneses, muy interesantes. Este es un trabajo español con los autores, de hecho, de PR, con el doctor Nicolás Pérez Fernández y Jorge Rey Martínez, donde se evaluó 36 personas con fenómenos vestibulares unilaterales y los cuales fueron sometidos a cirugía. Estos pacientes se les hizo seguimiento en 1, 3 y 6 meses, y durante este periodo los pacientes no fueron sometidos a rehabilitación vestibular. Durante este proceso preoperatorio y postoperatorio se evaluaron a través de prueba calórica, a través de VEGIR para hacer el cálculo o valor de ganancia, y también se midieron las sacadas correctivas que presentaban en el VEGIR antes y posterior al proceso quirúrgico. ¿Qué se observó? Se observó, bueno, primero que todo se agruparon los pacientes en personas que presentaban una prueba calórica simétrica, una prueba calórica normal, eh, y aquellos que presentaban una hipofunción vestibular. Aquellos pacientes que presentaban una prueba calórica normal presentaban sacadas correctivas mucho más agrupadas, es decir, que a pesar de que metabólicamente los vestíbulos estaban recibiendo una simetría, rápidamente a nivel central se iba realizando una compensación, por lo tanto existían sacadas agrupadas. Mientras que en aquellos pacientes en los cuales era evidente a través de la prueba calórica una hipofunción, se observaban sacadas correctivas mucho más desorganizadas, mucho más randomizadas a través del trazado, del registro. Una vez que se realizó la cirugía, no hubo, digamos, mayores cambios en las pruebas. Referente a la ganancia por los pacientes que presentaban ganancias normales versus aquellos que presentaban alteraciones del reflejo vestibulocular, no tuvieron variación significativa en la puntuación PR, es decir, preoperatorio y postoperatorio no hubo una diferencia significativa en la puntuación PR. Y las sacadas correctivas, aquellos pacientes que presentaban en el preoperatorio sacadas correctivas, se observó que posterior a la cirugía eran mucho más agrupadas sus sacadas, es decir, que personas que ya tenían una agrupación de las sacadas en el preoperatorio, su sistema estaba, por así decirlo, mucho más preparado para poder agrupar a las sacadas, la agrupación sacádica, ¿cierto?, posterior a la lesión que se iba a generar con la cirugía. Este es otro trabajo interesante para traer, porque este es el primer caso que se reporta de evaluación en el caso de un nistagmo congénito. Esto fue publicado hace un mes y medio atrás, me parece,
corresponde a un hombre de 73 años sin patologías autoneurológicas previas, sin síntomas auditivos, con una vida social activa. Dentro de los antecedentes que se presentan, tenía un infarto agudo al miocardio, alguno que otro déficit visual producto de la edad, ¿cierto? Y él presenta finalmente dentro del cuadro un síndrome vertiginoso agudo. Acude obviamente al servicio de urgencia, es atendido y evaluado por un médico otorrino, por neurólogos, quienes descartan a través de pruebas de imagen la presencia de algún accidente cerebrovascular o eh, a través de resonancia. Y perdura finalmente con desequilibrio, inestabilidad, lo cual deteriora obviamente su calidad de vida. Ya en esta primera consulta, en esta primera evaluación, él reporta una DHI de 30 puntos, lo cual está casi al límite, ¿cierto?, de una graduación leve. Acá vamos a ver el video de su nistagmo congénito, un nistagmo pendular, pero que si es llevado hacia el lado derecho, pasa a tener un componente mucho más pseudopendular, ¿ya? Es decir, que tiene ahí unos movimientos jerk mucho más notorios. Por lo tanto, si nos imaginamos, podría estar siguiendo, ¿cierto?, una ley de Alexander, donde si se lleva al lado del componente de la velocidad rápida, aumenta. Este video corresponde al mismo registro del video Head Input Test que se hizo a través de ICS Impulse. Entonces, esa es la importancia y lo vital de poder tener registro de todo esto. Entonces, a este paciente se evaluó a través del paradigma HIMP, donde se observó una alteración del reflejo vestibulocular en el oído derecho. Perdón, no sé si quizás me equivoqué, aumentaba hacia el lado izquierdo o se volvía pseudopendular hacia el lado izquierdo. No sé si me habré equivocado ahí. Y dentro de lo que se observó es que el 80% de las sacadas correctivas ocurrían hacia el lado derecho. El 53% eran tipo overt con un valor PR cercano a 50, al 52%, a 52, lo cual nos habla finalmente entonces de una dispersión, un proceso agudo que ha vivido el paciente. Se evaluó también, en este caso, en la sesión eh, al mes y a los 2 meses con CHIMP, donde se observa que la función del lado izquierdo, que vendría siendo el lado sano, ¿cierto?, presenta sacadas correctivas, mientras que el lado alterado no presenta sacadas, ¿ya? Entonces, ratificamos a través del otro paradigma, del paradigma CHIMP, el lado lesionado con valores de ganancia muy similares, ya no hay una gran diferencia entre estos. Y se generan sacadas anticompensatorias en el primer mes, pero al mes número 2, durante este proceso el paciente es sometido a rehabilitación vestibular, no se observan sacadas correctivas en el paradigma CHIMP. Lo más probable es que se deba entonces a un proceso compensatorio del reflejo vestibulocular para evitar finalmente el error retinal, la sintomatología en realidad del paciente. Entonces, finalmente, mencionar que, claro, ambos paradigma CHIMP y HIMP, son complementarios, ¿ya? Y que la puntuación PR finalmente nos puede estar indicando cuando nosotros estamos en presencia de un síndrome vertiginoso agudo. Es esperable que muchas veces, de manera compensatoria, el lado sano baje sus ganancias, incluso a niveles patológicos,
por decir 0,4 y 0,35, ¿ya? Es decir, muy, muy simétrico. ¿Y cómo sé finalmente entonces de que no se trata de una lesión bilateral? Bueno, es a través de el uso finalmente de estos dos paradigmas. Una mención especial merecen estos movimientos oculares anticompensatorios también. Durante este último periodo hemos tenido una lluvia de CAQUEM, una lluvia de movimientos oculares rápidos anticompensatorios. Eh, Vi conectado acá a mi amigo y maestro Carlos Pino y creo que en estos últimos meses nos hemos estado compartiendo muchos registros y muchos casos clínicos al respecto de esto, entonces merecía poder hablar de este hallazgo clínico que muchas veces nos puede llevar a error. Una CAQUEM, un movimiento ocular rápido anticompensatorio, ocurre eh, en el lado sano de la exploración. Ocurre contralateral a la lesión. Eh, Tiene una latencia aproximada de unos 80 milisegundos, con una desviación estándar de 30, es decir, la podríamos estar esperando a partir de los 60 milisegundos en adelante. Y el 91% de los casos que se plantean en ese paper que se presenta ahí, presenta, posterior a CAQUEM, un movimiento compensatorio over, ¿cierto? Una sacada over para poder compensar ese movimiento ocular que va en dirección al impulso cefálico. Es decir, el movimiento ocular, en vez de redirigir los ojos, ¿cierto? La fobia al objetivo, lo que hacen es alejarse de él. Se van con el movimiento cefálico y necesitan hacer un movimiento over, ¿cierto? Posterior al cese del movimiento cefálico para poder eh, recapturar el objetivo. Entonces, si nosotros realizamos un hit clínico, lo más probable es que lo que vamos a observar, lo que vamos a ver hacia el lado sano va a ser un movimiento ocular correctivo, lo cual nos puede llevar a error, ¿cierto? Vamos a pensar que el lado sano es el que está necesitando realizar un movimiento compensatorio y nos va a hacer sospechar de que es el lado alterado. Entonces, para poder ir observando acá de mejor forma, vemos en el trazado más oscuro, en el trazado negro, el movimiento ocular, y en el trazado más claro vemos el movimiento cefálico. Por lo tanto, este movimiento, esta CAQUEM, este movimiento ocular anticompensatorio, en vez de ejecutarse hacia arriba, como lo haría una sacada cover, se realiza en el sentido contrario, ¿ya? Y como mencionaba anteriormente, el 93% de las personas requieren, una vez que aparece CAQUEM, necesita un movimiento compensatorio para volver al objetivo. Ahora, si nos imaginamos entonces que en este caso el vestíbulo izquierdo es el que está alterado, lo que vamos a observar es en el lado izquierdo una ganancia disminuida, ¿ya? Con sacadas tipo over, ¿cierto? Visible, pero también en el lado derecho, por lo tanto vamos a estar en la disyuntiva de qué se trata. ¿Se trata de una hipofunción bilateral o se trata de una cuestión unilateral? Uno de los casos, de hecho, de los que compartimos con mi amigo, con Carlos, se trataba de un síndrome de Ramsay-Hunt que había ocurrido en el lado derecho. eh, entonces, finalmente, si nos dedicamos simplemente a en nuestro informe colocar valores, colocar números, nos va a llevar a un error diagnóstico. En ese caso clínico, lo que se observaba es que producto de este movimiento anticompensatorio, la ganancia del reflejo vestíbulo ocular en el lado sano se había ido totalmente al piso, mientras que el lado que era el alterado mantenía, ¿cierto?, con su función residual un valor de ganancia un poco más alto. Entonces,
si nos dedicamos solamente a colocar valores, vamos a guiar de manera errónea a nuestro equipo de trabajo, a nuestro médico otorrino con el cual trabajemos, o con médicos especialistas o de otras áreas. Por lo tanto, para ir haciendo un cierre, y creo que en este caso, en este tema, quizás lo más enriquecedor va a poder ser el hecho de generar preguntas, de generar discusión, de poder conectarse a través de las pantallas. Eh, Dejamos, ¿cierto?, esto bien encapsulado, bien detallado, con información precisa, porque creo que lo importante acá va a ser finalmente poder irlo conversando. Entonces, ninguna prueba en realidad, ni BGID, ni una prueba calórica, ni una posturografía nos va a dar un diagnóstico final. Nos puede acercar, quizás una prueba nos puede acercar mucho más al diagnóstico, pero ninguna va a ser diagnóstica. La historia clínica sigue siendo hoy por hoy lo más importante, sigue siendo lo que nos va a guiar hacia el diagnóstico. Eh, los paradigmas HIM y CHIM son pruebas que son complementarias, son pruebas que es importante contar con ellas para poder, en los diferentes casos, poder tener una segunda revisión de la función del reflejo vestibulocular. Y el PR score se visualiza en la actualidad, se observa como no solamente una medición objetiva de la sacada, sino que viene finalmente a marcar un proceso más allá de la atención, sino que guiar, acompañar al paciente durante el proceso de rehabilitación. Se observa que a través de este tipo de exámenes podemos ir haciendo seguimiento del proceso de compensación vestibular a través de los ejercicios de rehabilitación vestibular, saber si efectivamente el paciente está guiando, ¿cierto?, bien los ejercicios. Obviamente, lo importante también va a ser conocer a través de diferentes escalas como DHI, la realidad o cómo se siente el paciente. Esto no deja de ser una medición objetiva, también no nos podemos olvidar de la persona. Y bueno, los artefactos. Los artefactos creo que ha de ser uno de los puntos importantes, a pesar de que esta presentación obviamente no trata de ellos. Se ha visto de que, no sé si alguien ahí en el chat quizás podría comentar cuál es el artefacto más habitual al cual nos podemos ver enfrentados. Voy a aprovechar de tomar cafita. No sé si alguien se motiva a comentar. Ahí veo un mensaje. No lo puedo ver. El rebote, exacto. El rebote es para la medición, por ejemplo, de CHIMP, es el peor artefacto, ya que si recordamos, las sacadas correctivas en CHIMP ocurren posterior al movimiento cefálico, posterior al impulso cefálico, y el rebote justamente ocurre por una mala ejecución una mala maniobra del examinador. Por lo tanto, si nosotros estamos realizando nuestros impulsos con rebote, no vamos a poder visualizar correctamente las sacadas correctivas en CHIMP. Entonces, es muy importante finalmente para ambos paradigmas poder tener una correcta ejecución de los impulsos y un ambiente que sea ideal de evaluación. Bueno, ahí está el contacto, ¿cierto? Por si alguien desea la presentación o si desea enviar alguna pregunta.